Acuérdate, Sara, de compartir la pantalla. Bueno, comenzamos. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento del Policy Brief, Educación en contextos de emergencia y movilidad humana. Este Policy Brief fue elaborado por el equipo de investigación conformado por la doctora Sara Yoico, académica de la Universidad de las Américas, el doctor Juan Ortiz, investigador postdoctoral de la Universidad Pontificia de Comillas, la doctora Carolina Stefoni, directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, y quien les habla, Isiar Dufré, investigadora postdoctoral de la Universidad de Tarapacá. Este documento surge a partir de los resultados de un estudio que fue financiado por el proyecto UTA Mayor de la Universidad de Tarapacá y que llevó por título Educación en contextos de crisis humanitaria, un estudio exploratorio sobre los espacios educativos en el albergue Lobito de la región de Tarapacá. En línea con los principios de la ciencia abierta y la transferencia del conocimiento, este documento tiene como propósito poner a disposición los principales hallazgos y una serie de recomendaciones orientadas a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes en contextos de refugio. Estas orientaciones fueron coelaboradas gracias a los aportes de las y los participantes, así como del análisis realizado por el equipo de investigación. Queremos agradecer a la Universidad de las Américas por gestionar este espacio, a todas las personas que se han conectado desde distintos territorios y muy especialmente a quienes nos acompañan en esta reflexión. Stephanie Coxing, coordinadora nacional de proyectos especiales, migración y respuesta humanitaria de World Vision. Florencia Zafirio, especialista asociada en la sección Educación Transformativa de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y a Catalina Lam, antropóloga social y especialista en educación en emergencia de la UNICEF. Les invitamos a mantenerse conectados, compartir sus reflexiones y preguntas a través del chat y a descargar este Policy Brief por el código QR que aparece en pantalla y también a través de un enlace que compartiremos en el chat de esta sesión. Y para cerrar esta bienvenida y dar inicio formal a esta jornada, dejo con ustedes a don Felipe Jiménez, coordinador de investigación de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a los participantes. Agradecerles también a todos los expositores, las expositoras, a los creadores también, evidentemente, de este Policy Brief, ¿cierto? De investigadores también de este proyecto. Y bueno, yo no les quiero quitar mucho tiempo, simplemente dar unas palabras iniciales. Yo soy el coordinador de investigación de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Por lo tanto, leí detenidamente el documento y además no solo soy coordinador de investigación de un equipo de 32 investigadores actualmente, digamos, distribuidos por distintas escuelas, ¿no? Desde kinesiología hasta trabajo social, psicología, sino que además también me interesan mucho los temas de migración. Entonces, evidentemente que me pega particularmente, o lo veo también con unos ojos muy especiales, la creación de este Policy Brief. Para efectos digamos, de la facultad, es una facultad que hay algunas temáticas que evidentemente son muy de interés colectivo, ¿cierto? Podríamos decir que son como los sellos de la facultad, que tiene que ver con temas de, por supuesto, bienestar, ¿cierto? Bienestar humano y obviamente temas de cuidado, ¿no? Entonces yo creo que al leer el documento uno se va dando cuenta que todas estas reflexiones o estas preocupaciones aparecen, ¿no? Recurrentemente, me imagino que en la investigación, pero también aparece también en el documento.
Y eso porque al mismo tiempo no es que solamente nos interese como facultad trabajar temas de bienestar, sino que también nos interesa mucho las problemáticas que tienen que ver con desigualdades, ¿cierto? O derechamente relacionadas con justicia. Justicia, digamos, educativa, justicia territorial, geográfica. Entonces yo creo que me da la impresión que la conversación que va a tener entre ustedes va a ser muy, muy interesante. Y así que yo simplemente lo felicito, valoro este tipo de iniciativas. Y además, digamos, y no quiero ser autorreferente, pero además también como soy investigador, también veo, digamos, cómo el mundo de la investigación también se ha ido enfrascando lentamente en lógicas de publicación que a veces no son las que nos gustarían a los investigadores y a las investigadoras, ¿no? En la medida en que esto se ha ido transformando en una industria, que hoy en día hay que pagar muchas veces por acceder, digamos, a los artículos, el proceso es muy lento en general, entre que alguien dice, bueno, publiquemos esto y finalmente llega, puede pasar, digamos, 3 años, entonces, y además, que probablemente ese debe ser uno de los objetivos principales del Policy Brief, es que a veces las personas a las que les queremos hablar no leen artículos, ¿no? No leen publicaciones científicas porque son extremadamente largas, en fin, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de documentos, instrumentos, como queramos llamarlos, son claves. Yo creo que hoy en día son claves para poder acelerar muchas veces los procesos de difusión de los resultados y al mismo tiempo llegar de manera mucho más directa a las personas que finalmente les van a servir de mayor manera, ¿no? Para tomar decisiones respecto a esto, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia que se va a contar ahora el lobito es muy relevante. También me interesan, por supuesto, los temas de migración y el tema de política educativa. Entonces, creo que van a salir cosas muy, muy interesantes en la discusión. Así es que nada, yo felicitarlos, agradecerles, digamos, la creación de esto, ofrecerles finalmente todo el apoyo y toda la como institucionalidad, digamos, de la facultad para difundirlo, para que después podamos hacer notas, ¿cierto? Y llegar a más gente y las alianzas que sean necesarias también de crear para que esto obviamente llegue a quienes tengan que llegar y para que esa información, digamos, tenga eh, cuaje, por así decirlo, ¿no? Que llegue a las personas que toman las decisiones y que finalmente sirva como un insumo de reflexión para quienes están tomando las decisiones en materia de política educativa, en este caso puntual con temas de personas refugiadas, desplazadas, o como queramos llamarles, ¿no? Migraciones forzadas. Que ayer escuché la cifra que eran 126 millones en el mundo, imagínense, ¿no? Sumémosle a eso lo que está pasando actualmente en Siria, Israel, eso digamos, va a aumentar la cifra probablemente. Así es que es un tema muy relevante, así es que eso. Agradecerles y los dejo para que ya, digamos, se puedan meter en materia de conversación y discusión respecto a este policy brief que está muy bonito y me gusta mucho la parte final de las recomendaciones muy específicas, así que felicitaciones. Muchas gracias, Felipe. Ahora damos el pase y comenzamos con nuestra presentación de este Policy Brief. Colegas, Ya. Muchas gracias, Felipe, por esa bienvenida desde la universidad. Les recordamos que aquí, si ustedes acercan sus teléfonos a este QR que se está proyectando, pueden descargar el Policy Brief, el documento, que es de libre acceso, y también acabamos de poner en el chat del webinar el enlace, ¿ya? La idea es que lo puedan leer después de este momento y también difundir en sus redes y a las personas que crean que les pueda interesar. Efectivamente, como dice Felipe, una parte importante de quienes hacemos e hicimos este proyecto fue finalizar con este policy brief, por todas las palabras que dice Felipe, en el fondo de la investigación se queda a un nivel muy de la academia, en artículos cerrados, y este documento lo que nos permitía era abrir el diálogo y efectivamente que pueda llegar a más personas y a las instituciones y a los actores que toman decisiones, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen sobre el proyecto de investigación, que es lo que da pie a este Policy Brief.
Bueno, y si ya mencionó el título, el financiamiento y quiénes somos parte del proyecto. Lamentablemente Carolina Stefoni no pudo estar hoy día presente, pero nos mandó saludos y bueno, y toda la suerte para esta presentación. Un poco para quienes tal vez no conozcan el contexto del albergue Lobito, es importante contextualizar. Sabemos que durante el 2020 y el 2024 en la región del norte de Chile se vio afectada por un gran número de personas que llegaron en lo que se denominó como una gran crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria que comienza el 2020 viene también de la mano de una migración desplazada y forzada de la comunidad venezolana, pero que también se cruzó con la pandemia, que es lo que hizo que las fronteras de Chile fueran cerradas. Entonces, sabemos y lo vimos mucho en los medios de comunicación, que las personas cuando tienen que emigrar y han decidido, entre ellas niños y niñas y adolescentes con familias, salir de sus países, no hay frontera cerrada que los detenga porque en el fondo hay un tema de vida que prima, ¿no? Entonces, las personas empezaron a pasar por estos pasos no habilitados, quedando una situación de irregularidad en Chile, y eso no les permitía acceder ni a servicios, ni a bienes, ni a trabajo. Entonces empezó en el norte a haber una crisis entre los connacionales de esas ciudades y las personas que estaban migrando porque empezaron a vivir una situación de calle. Y ahí hubieron ciertas tensiones que dio pie a que finalmente el gobierno, con el presidente Sebastián Piñera, abriera estos albergues de refugiados. Y aquí es importante que lo ponemos bien en comillas, esta idea de refugio y de refugiados, porque a pesar de que estos espacios, y específicamente Lobito, tenían ese tipo de asistencia humanitaria en donde se proveía alimentación, alojamiento, algún tipo de asistencia de salud y educación, que es lo que vamos a hablar acá, esos espacios no otorgaban el estatuto de refugiado. Y es importante señalar, y esto en el contexto de por qué también hicimos en esta fecha este lanzamiento, es que mañana se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Chile tiene un porcentaje muy bajo de entrega de este estatuto. Por lo tanto, no es realmente refugiado en ese sentido porque estos espacios no entregaban ese tipo de estado para poder estar en Chile, pero tenía estas otras características, ¿no es cierto? Entonces, como le mencionaba, al final el Estado decide activar estos dispositivos de acogida transitoria. Y como equipo, muy interesados en temas migratorios y específicamente vinculados con el tema de educación, empezamos a hacer la pregunta de qué estaba pasando con el derecho y el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en ese espacio, porque entendemos, y así lo dice la normativa internacional, que independiente de la situación migratoria en la que se encuentran los niños y adolescentes, ellos tienen derecho a tener un espacio educativo o de formación. Y ahí es cuando nos hacemos la pregunta por conocer esos espacios. Em, la investigación contó principalmente con la revisión de documentos, de políticas, de algunas experiencias internacionales que están sistematizadas en un artículo más científico, pero también, y muy importante y extremadamente valioso para el trabajo, fue el poder entrevistar a profesionales que estaban directa y indirectamente a cargo de esos espacios educativos. Entonces, ahora voy a contar como 4 hallazgos importantes de ese proceso de análisis de esas entrevistas que dieron pie a este policy brief que tiene 10 recomendaciones. Y es importante señalar, como también dijo Isier, que este documento también fue compartido con las personas que entrevistamos para poder aportar y así también hacer un documento que hiciera sentido a quienes generosamente nos compartieron con sus experiencias en terreno de este espacio. Entonces, para ello, tenemos como 4 hallazgos claves. En primer lugar, hablar como de las condiciones estructurales del albergue y la gestión institucional. Es importante señalar, para los que no conocen este espacio, que en un principio el espacio iba a ser un espacio de tránsito con una estadía temporal, en donde las familias más o menos estarían, o las personas, que también habían personas sin familia, 15 días. Sin embargo, por distintos factores, empezó a prolongarse esa estadía y entonces esta respuesta que estaba pensada como una respuesta de emergencia, comenzó a ser una respuesta temporal sin un marco normativo para ello.
Además, sabemos que inicialmente se le entrega como la administración y gestión de este espacio a una empresa privada sin experiencia alguna en gestión humanitaria, lo que empezó a evidenciar muy desde el principio varios problemas que tenían que ver, pues, por ejemplo, con el tema de protección de la niñez y servicios básicos. Sin embargo, el 2022 empieza un trabajo de coordinación muy colaborativo con agencias internacionales y ONGs locales y la Delegación Presidencial de Tarapacá, quien es la cara visible desde el Estado frente a este espacio. Entonces, aquí en este mismo webinar y en la segunda parte tenemos y contamos con profesionales que estuvieron en terreno y sus equipos en estos espacios como World Vision, UNICEF, UNESCO, ACNUR, etc. Cuando empieza esta coordinación, hay una mejora significativa en el espacio del albergue en temas de infraestructura, distribución de logística, seguimientos de casos y oferta de servicios sociales. Entonces, esta coordinación entre estos actores fue clave para sostener la operación del albergue. Sin embargo, no existió nunca un marco regulador intersectorial específico que estableciera los roles y las responsabilidades del Estado frente a la educación en contextos del albergue. Ese es como el primer hallazgo que se hace presente. En cuanto a las prácticas educativas en el albergue, estos son los logros más relevantes y en ello queremos señalar las dos iniciativas más relevantes y de las cuales aquí también tenemos representantes que en la segunda parte nos pueden contar más. En primer lugar, los espacios temporales de aprendizaje, los ETAs, que fue implementado por World Vision con el apoyo de UNICEF. Era una modalidad flexible de educación no convencional, orientada a la contención socioemocional, al desarrollo de habilidades básicas, pero también a la preparación para la reinserción escolar. Y este modelo se enmarca en lo que se conoce como la educación de emergencia, que es algo que está siendo algo emergente en el contexto de Chile y que tiene sus propios estándares, políticas, principios y objetivos, ¿no es cierto? Esta modalidad se ofreció para dos grupos etarios de niños y niñas de 6 a 12 y de 13 a 17. Y para los más pequeñitos, después por un como diagnóstico que hay en el mismo espacio, se integra finalmente, la Fundación integra con un jardín infantil para los niños de 2 a 5 años en su modalidad no convencional, que es una experiencia que Junji ya, o sea, que Integra ya tiene para espacios y contextos en donde el acceso a la educación parvularia es escasa, por ejemplo, en zonas rurales, en hospitales o en centros penitenciarios. Con respecto con respecto a los enfoques de derecho, se puede decir que también se observa principalmente por parte de los equipos del albergue que hay un trabajo explícito de trabajar bajo un enfoque de derechos e intercultural, pero sin embargo, y lo mencionaba con el punto primero, hay una falta de un acompañamiento de una política estatal clara que termina por poner en riesgo la sostenibilidad de esta respuesta y específicamente por la educación, por el tema de educación. O sea, son finalmente las organizaciones las que van trabajando y van incorporando este enfoque intercultural del derecho, pero en general sin un marco orientador más claro desde el ministerio con respecto a sostener este ejemplo, que también nosotros consideramos que es un ejemplo que no se debe olvidar por todo el aprendizaje que hay y que el día de mañana tiene que hacerse algo más con esta experiencia y constituir y establecer, y como lo va a comentar más Juan, una política de educación en emergencia en Chile. Y finalmente, entre los principales desafíos que se identifican, podemos encontrar que, como mencionaba, hay una ausencia de un marco estatal robusto para la educación en emergencia. También las profesionales que atendían a los niños se encontraron con una situación y un desafío importante que tenía que ver con el rezago educativo severo con los que venían los niños, niños y adolescentes, dados sus proyectos migratorios que llevaban a veces mucho tiempo sin estar escolarizados. También hay un limitado reconocimiento del enfoque intercultural, no de los equipos que estaban en terreno, sino más bien como de la política y del marco más general de estos albergues. Hay un acceso limitado al sistema escolar formal, principalmente con lo que tiene que ver con información, con la conectividad, con los documentos que las familias requieren para poder acceder a la escuela formal luego de salidos del albergue.
Y finalmente existen una serie de condiciones materiales frágiles y una discontinuidad institucional en algunos casos. Ahora le voy a dar la palabra a Juan, que va a ir en la parte más importante de lo que queremos presentar hoy día. Muchas gracias. Gracias, Sara. Buenos días para todos por allá. Mi nombre es Juan Ortiz, como contaba hace un ratito, y mi intención es explicar cada una de estas recomendaciones que nosotros buscamos. Si pasa, Sara, a la siguiente página. Vale, gracias. Entonces, primero vamos a ver las primeras 7 y luego las siguientes 3 y voy a tratar de explicarlo lo más al grano posible. Primero que todo, creemos que el punto número 1, que es nuestra primera recomendación, reconocer a niñas, niños y adolescentes migrantes o solicitantes de protección internacional como agentes sociales y protagonistas de su experiencia educativa y migratoria. ¿Por qué ponemos esta recomendación como punto número 1? Porque creemos, o sea, colectivamente en realidad, como equipo, que las niñas y los niños son protagonistas de sus propios procesos, que tienen también capacidad de agencia en donde ellos pueden tener alguna influencia también sobre los proyectos migratorios incluso de los padres y obviamente sobre sí mismos, como por ejemplo en el caso ya más extremo que sería la migración autónoma. Pero en todos los casos de migración infantil creemos que lo más importante es reconocer al niño o la niña como un sujeto de derecho, como hemos conversado mucho también con las colegas de las instituciones que hoy nos acompañan, y entendiendo también que son agentes que son capaces de tomar decisiones en los ámbitos que les atañen o que les afectan en general. Por tanto, para nosotros implica descentrar o más que nada, un poco reconfigurar esta imagen del niño como un sujeto que recibe eh, los beneficios de la política pública, sino que también como un actor que es capaz de ejecutar, pero también de crear o diseñar o ser parte de estos procesos de políticas públicas que le atañen. Entonces, por esa razón, nuestro número 1 es repensar este rol del niño y cómo los niños que viajan solo o los niños que viajan con su familia y que se encuentran en estos refugios sean capaces también de poder ser partícipes de la creación de la política pública, pero también un poco de la evaluación de esta política. Implica también tener una serie de actitudes, como nosotros pudimos ver dentro del dispositivo también, como la capacidad de escucha, de apertura hacia la diferencia cultural de las niñas y los niños, y validándolos también como sujetos. Como número 2, reconocer la educación en situaciones de emergencia como una modalidad legítima del sistema educativo. Hasta el momento, la educación en emergencia en Chile en realidad es bastante nueva, como dice Sara. Stephanie también conoce un poco más del tema y sabe que se ha establecido un cierto marco de acción en diferentes lugares del país, en donde la modalidad ha sido la educación en emergencia, pero no ha sido validada como un sistema de trabajo o como una manera de educar que sea válida para el Ministerio de Educación. Es decir, eh, que se reconozca un poco este tipo o se legitimice este tipo de educación para poder dar acceso al derecho a todas las niñas y los niños. Porque en definitiva lo que proveen en las situaciones de emergencia o de crisis humanitaria es permitir un ambiente protegido, un entorno no solamente de protección, sino que también de aprendizaje, pero de contención emocional y también bueno, del desarrollo de habilidades que los chicos traen por sí mismos también. Y en este sentido creemos que es súper importante y necesario que el Estado también se alinee con los estándares internacionales de las normas mínimas de la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia, INE, por sus siglas en inglés, y también en el enfoque del triple nexo que implica tomar en cuenta las dimensiones humanitarias, de desarrollo y también de construcción de paz. Eso por una parte. Como punto número 3, aun cuando ya hemos conocido que sí es necesario reconocer este rol de los niños y por otro lado también que se legitimice a la educación en emergencia como o con un mecanismo de educación no formal, pero que también tenga cierta formalidad en el futuro, creemos que para ello es necesario crear una unidad técnica nacional sobre educación en emergencias, para que esta institucionalidad que nosotros hemos denominado técnico-pedagógica aborde estos escenarios que son complejos ante desastres naturales, crisis humanitarias por movilidad humana, pero también por violencia, también por un montón de situaciones que puedan ocurrir de manera inesperada. Y de esta manera, esta unidad se podría anticipar
a las posibles crisis que podrían ocurrir en el futuro y articular también esta unidad a distintos sectores dentro del propio ministerio, pero también dentro del Estado. La idea es que proporcione este nexo entre los distintos sectores de gobernanza local o regional o a nivel de país. Por otro lado, también creemos que, como vemos en el número 4, garantizar la continuidad educativa antes, durante y después del paso por dispositivos de emergencia. Nosotros creemos principalmente en dos cosas en este punto, que por un lado se debiese crear un protocolo nacional de transición educativa, en donde se deje claro cuáles van a ser los procedimientos y los mecanismos que se deberían, a nuestro juicio, hacer en los dispositivos de emergencia, por una parte, y también hacer como las funciones de una suerte de puente cuando luego ya a la salida del dispositivo puedan ser integrados de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, pero mucho más fácil al sistema educativo formal. ¿Ya? Em, y por otro lado, también pensamos que debe existir una intención de que los dispositivos no sean espacios para la interrupción. Como decía Sara, en los hallazgos que nosotros encontramos y también lo que nos dicen las colegas acá presentes, existe una cantidad de datos, o más bien diríamos de ciertas, ¿cómo decirlo? Eh, no existen, cierto, creo yo, también consideraciones para que no se interrumpan estas trayectorias educativas. Luego voy a hablar un poco de las trayectorias educativas. Pero la idea es que los dispositivos no sean centros de interrupción, sino que todo lo contrario, centros de transición. En el punto número 5, automatizar el acceso al IP y el NIP y garantizar conectividad digital en los dispositivos de emergencia. Lo que nosotros constatamos es que efectivamente el dispositivo puede hacer la generación del IP o hacer las contactos, hacer de nexo para que estos ocurran, pero nosotros creemos que debería existir ya implementado en algún dispositivo cuando esto ocurra, una automatización de este proceso, para que por un lado también se descargue todo este proceso que tienen los propios interventores, pero también para dar mayor facilidad y mayor rapidez a todos los trámites que se tengan que hacer en cuanto a acceso a salud y educación, no solo de niños, sino que también de los adultos. En el caso número 6, escalar y adaptar modelos exitosos como los ETAs e Integra. Nuestro análisis, por lo menos que hemos hecho de las prácticas educativas que se hicieron en Integra, pero que también se hicieron a través de World Vision, UNICEF, creemos que estos espacios fueron desafiados muy fuertemente. Yo creo que eso las chicas pueden contar más adelante cómo ellas fueron un poco tensionadas por las situaciones, por lo que les tocó vivir. Y aprendieron, creo que todos un poco hemos ido aprendiendo mucho sobre cómo sistematizar procesos de aprendizaje o procesos de generación de habilidades o de contención emocional que permitan a los chicos luego adaptarse de mejor manera en un contexto mucho más abierto, que no sea el dispositivo. Y estos modelos creemos que es necesario adaptarlos, escalarlos, sistematizarlos, dado que para nosotros creo que han sido modelos exitosos. Y creo que existiendo el material, existiendo un poco la evidencia de todo lo que se ha hecho, creo que ahora hay que ordenar. Eso es lo que hemos querido nosotros, ordenar, sistematizar todo lo que se ha hecho, pero a nivel nacional, para que se comprenda que estos esfuerzos que muchas veces recaen sobre las agencias internacionales, también sean parte del Estado, porque finalmente el Estado es quien ha adherido a las distintas convenciones de protección de los refugiados y que, como hemos visto en nuestra investigación, no se han cumplido, por lo menos en un 100%. Han sido muy menores los casos, como decía Sara hace un poco. Por otro lado, número 7, incorporar el enfoque intercultural de género y derecho de toda la respuesta educativa. También Sara ya lo comentaba, que efectivamente lo que los dispositivos lograron comprender, los dispositivos educativos me refiero, dentro del lobito, lograron incorporar un enfoque de género, un enfoque intercultural en la acogida de estos chicos en la primera contención, pero también en la contención cotidiana, diaria, cosa que no está totalmente presente, creemos, en
en la práctica más bien educativa estandarizada, o como nosotros hemos dicho también en nuestro policy, prácticas monoculturales. Creemos que estas prácticas multiculturales que han sido también adaptadas y adoptadas por las agencias de manera colaborativa, colectiva, creemos que son súper necesarios para que se entienda cómo ante esta emergencia han habido prácticas exitosas y que se pueden replicar también en otros contextos de vulnerabilidad. Como número 8, tenemos fortalecer la formación inicial y continua de docentes en educación en situaciones de emergencia. Creo que nosotros hemos discutido bastante sobre qué significa vivir en un país como Chile, en donde las situaciones de emergencia son bastante cotidianas, no necesariamente por movilidad humana. En este caso fue muy fuerte porque fueron alrededor de 50.000 personas que comenzaron a llegar por frontera y obviamente hubo una crisis compleja de manejar en términos como de gestión o de gobernanza de la migración, del control migratorio, etcétera. Eh, pero creemos que estas situaciones de emergencia siempre se están repitiendo en el país por terremotos, por incendios gigantes o por algún otro tipo de desastre natural o por cualquier otra razón. Siempre puede existir algún tipo de emergencia, como por ejemplo la pandemia que tuvimos hace unos años. Y no existía para aquel tiempo, y tampoco en el caso de algún tipo de terremoto u otro desastre natural, un modelo estandarizado, pero que también permita esta localidad o esta localización del territorio. Y creemos que la formación inicial no está cumpliendo en ese sentido eh, con formar en capacidades de mayor flexibilidad, porque una de las características que tenía las docentes que participaron en Lobito era flexibilidad. Creemos que ha sido una de sus principales características aprender a planificar desde lo flexible, desde la flexibilidad y desde las necesidades y los intereses de los niños. Y creo que efectivamente en educación, o por lo menos en la formación inicial docente de educadores, sí existe una intención de poder considerar los intereses y los gustos también de los chicos y las chicas, pero respecto a una emergencia como tal, no existe formación mayor sobre cómo actuar ante una situación de emergencia, ni tampoco cómo llevar a cabo un sistema educativo, cómo más o menos mantener un sistema formal que permita eh, llevar a cabo o permitir un poco este acceso a los chicos y las chicas. Como número 9, tenemos establecer un sistema nacional de registro de trayectorias educativas discontinuas. Hasta donde nosotros sabemos, el Ministerio de Educación ha establecido un sistema de trayectoria educativa, pero es súper incipiente. Lo que nosotros proponemos es un registro de estas trayectorias discontinuas, pero que también, por un lado, cotejen los aprendizajes previos, un diagnóstico psicopedagógico, la participación en distintos programas sociales, pero necesitamos que también, o creemos también que se tiene que reconocer que la interrupción de la escolarización, en el caso de las niñas y los niños migrantes, es absolutamente compleja, multifactorial y que no obedece a un abandono, a un rezago escolar común o como lo que se puede esperar de un nacional, porque en definitiva son otras las motivaciones para poder o que tuvieran alguna suerte de impacto en esta salida del sistema escolar. Eh, y por último, en el número 10, asegurar el financiamiento público sostenido para la educación de emergencia. Creemos que obviamente una vez que se haya creado esta unidad técnica y se cuente con un programa ya institucionalizado de educación de emergencia, las respuestas también deben ser sostenibles. Y no pueden solamente depender de la cooperación internacional ni de las agencias tampoco. Y se requiere garantizar que exista una partida presupuestaria permanente a nivel nacional, regional, local, para que se puedan sostener estos dispositivos en el escenario de algún tipo de crisis por desastre natural o movilidad humana. Creemos que esto incluye crear un fondo también para cubrir ciertas necesidades urgentes de las niñas y los niños, o aquellos que piden también protección internacional en situaciones muy, muy, muy sencillas, por ejemplo, como en útiles escolares, transporte y apoyo psicosocial, por ejemplo, alimentación, así como también algunas partidas que tengan que ver con los planes de inversión pública y con el desarrollo. Y para eso, obviamente, es el Estado quien debiese garantizar este rol, o sea, este acceso al derecho a la educación. Y eso sería, más que otra cosa, nuestras 10 recomendaciones. Muchas gracias.
por escuchar. Doy el Mu- pase a mi compañera Sara, que ahora Sí, también nos va a presentar algunos hitos. sí, muchas gracias, Juan. Bueno, como les decíamos, espero que hayan podido bajar el documento con el QR y si no, en el chat está. Y ahora vamos a seguir esta segunda parte del lanzamiento de este documento, que tiene que ver con la participación aquí de tres profesionales que estuvieron indirecta y directamente presentes en este contexto y a las cuales las vamos a presentar. Florencia Zafirio de la UNESCO, Catalina Lam de UNICEF y Stephanie Cousin de World Vision, que mi compañera presentó al inicio. Así que muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Para nosotros es muy importante contar con ustedes y quisiéramos como partir este conversatorio haciéndoles como la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes nos deja la experiencia del albergue de Lobito sobre cómo se debe garantizar el derecho a la educación en contexto de emergencia y alta movilidad humana? No sé si queremos partir por Stephanie. No hay problema, Sara. Bueno, agradecer la instancia, la verdad. Yo creo que para todas quienes estamos acá y quienes trabajamos esta temática es profundamente relevante aperturar el espacio, los diálogos también y dar a conocer a la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Cómo impacta el trabajo que estamos realizando en los distintos territorios y cómo de alguna u otra manera estas iniciativas y estos modelos pueden ser replicables justamente. Un poco respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con el aprendizaje fundamentalmente en garantizar este derecho a la educación en contexto de emergencia y movilidad humana, que justamente requiere un enfoque flexible, ¿ya? Y un enfoque flexible que también sea inclusivo, que sea centrado en derechos, porque los derechos de la niñez no quedan suspendidos durante una emergencia, y eso es sumamente importante relevarlo. Y justamente la educación no es la excepción. Como tú bien mencionabas, el modelo de los espacios temporales de aprendizaje que como World Vision estuvimos implementando en el dispositivo transitorio Lobitos, brinda no solo seguridad, no solo brinda un espacio seguro y amigable para las infancias, para las familias, sino que también devuelve y construye una rutina que muchos niños y niñas y adolescentes que se encuentran en tránsito no han tenido por mucho tiempo. Y esa de vuelta de rutina también crea esperanza, ¿ya? Y aunque suene romántico, de alguna u otra manera, como bien decía Juan, ese aprendizaje tiene que ver que si es que hay niños y niñas, adolescentes, familias que pueden aperturar su relato, que puedan tener una palabra de aliento, que puedan tener un componente socioemocional que se aborde de manera responsable, acorde a estándares mínimos de protección a la niñez en contexto humanitario, vamos a poder garantizar que de alguna u otra manera esos niños, niñas y adolescentes puedan integrarse al sistema educativo formal de mejor manera y que podamos contribuir de alguna u otra manera también a su bienestar de manera integral, ¿cierto? Lo que buscamos a través de los espacios temporales de aprendizaje, que por cierto es relevante, es poder no solo garantizar el acceso a la educación, sino también poder contribuir a las trayectorias educativas. Y creemos que uno de esos aprendizajes justamente tenía que ver con brindar estos espacios para familiarizarse con la currícula chilena, que es completamente distinto, por cierto, poder familiarizarse también con los procesos, por ejemplo, de evaluación, adquisición de conocimientos y aprendizajes, pero por sobre todo, poder brindar espacios en donde el componente socioemocional también fuese garante de sus derechos. Entonces, quizás pudiese ir por ahí un poquito acerca de los aprendizajes a través de los EPA. Gracias, Stephanie. No sé si Catalina quiere continuar. Súper. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias también por la invitación y por generar este espacio con una temática tan relevante como es el derecho a la educación, sobre todo en situaciones de emergencias y crisis prolongadas también, ¿cierto? Creemos que el aprendizaje que nos dejó, ¿cierto? El dispositivo transitorio de Lobito fue justamente el derecho a la educación como una prioridad y porque la educación no solo salva vidas, sino que también las sostiene.
¿ya? Creemos también que hay un compromiso para la infancia y desde UNICEF justamente entendemos, comprendemos y trabajamos justamente a que la acción humanitaria salva vidas, ¿cierto? Aliviana el sufrimiento y mantiene la dignidad humana, protegiendo los derechos de la población afectada y sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que transitaron por el dispositivo transitorio de globito y que participaron en los espacios temporales de aprendizaje. Y esos compromisos justamente son un aprendizaje muy importante porque se trabajaron ciertos temas de coordinación junto con el Estado de Chile, en este caso con la delegación presidencial regional, que es quien fue la responsable, ¿cierto?, de implementar el dispositivo de Globito, con todas sus transiciones, versiones, ¿cierto? Con el Ministerio de Educación también, con el cual trabajamos colaborativamente, con agencias también como OIM, y ACNUR y UNESCO, quienes estuvimos realizando también espacios de coordinación como el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes y por supuesto con organizaciones internacionales, ¿cierto? Quienes son nuestros socios y aliados en el territorio y en este caso con World Vision, ¿cierto? Que trabajamos en esta respuesta en conjunto, capacitando y fortaleciendo, ¿cierto? A los equipos que estuvieron ahí en la primera línea, por decirlo así, con los espacios temporales de aprendizaje, siendo flexibles, ¿cierto? Y por supuesto promoviendo un acceso equitativo del aprendizaje en los ETA, creando entornos seguros de aprendizaje, promoviendo justamente la salud mental y el apoyo psicosocial, lo cual es clave para trabajar con niños y niñas adolescentes también que tienen una historia de vida distinta, que vienen también muchas veces no por opción propia, sino que también son adultos quienes deciden migrar y eso justamente impacta en las vidas de los niños y las niñas. Y por otro lado, creemos que también estos espacios temporales de aprendizaje, ¿cierto? Son un aprendizaje justamente para fortalecer sistemas educativos que tienen que estar y que tienen que dar respuesta y prepararse frente a emergencia, que en este caso estaban vinculadas a una situación migratoria, pero que también hay otro tipo de emergencias y acá en Chile justamente hemos vivido, ¿cierto? Por ejemplo, terremotos y cosas así. Y el primer derecho que se suspende, digamos, es el derecho a la educación, ¿cierto? Las escuelas son utilizadas como albergues y muchas veces creemos que la educación también es un derecho habilitante y puede proteger también la vida de los niños y las niñas y también conecta con otros sectores y con otros servicios como la alimentación, ¿cierto? El agua, el saneamiento, la higiene, la nutrición y la protección integral de la niñez. Entonces, también creemos que la educación es fundamental y consideramos que uno de los aprendizajes fundamentales, por supuesto, es que los niños y las niñas y los adolescentes, ¿cierto? Estaban en un espacio de derechos, estaban en un espacio también en donde reconectaron con su infancia, lo cual es fundamental también para que ellos y ellas supieran, ¿cierto? Muchos de los niños y niñas llegaban a un ETA de Lobito, porque además no fue solo el único ETA que implementamos como respuesta humanitaria, pero sí quizá uno de los más significativos. Y muchos de los niños y niñas llegaban a los ETAs sin saber leer y escribir y salían de un ETA aprendiendo, ¿cierto? O escribiendo su nombre. Entonces, eso yo creo que es un aprendizaje para toda la vida. Gracias, Catalina. Y cerramos esta primera pregunta con Florencia. Muchas gracias, Sara, muchas gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, me gustaría contarles que desde el UNESCO nosotros participamos como informantes del Policy Brief. Entonces, estoy en representación de mi colega Paula Clemens, que fue entrevistada para el Policy, y quería mencionarlo porque Paula no pudo estar hoy día con nosotros. Yo creo que hay muchos aprendizajes muy valiosos que algunos ya se han comentado que tiene la experiencia del albergue, del Lobito,
Y primero pensando en un albergue, ¿no? que prestaba distintos servicios, como en ese sentido, en un albergue que es un espacio humanitario, un primer espacio con lo que se encontraban muchas personas que venían ingresando a Chile, que estaban en tránsito, ¿no? Como se llama, que sin saber en el fondo, en muchos casos, hacer una planificación clara, dada por las situaciones también desde las cuales venían escapando en algunos casos, de un poco hacia dónde iban, ¿no? Y en ese sentido, creo que Lobito muestra que obviamente es posible incorporar la educación como parte de una respuesta humanitaria, incluso en contextos donde esto no ha sido habitual, porque como bien se mencionaba, en Chile no teníamos muchas experiencias previas donde la educación estuviera presente como desde el minuto uno, ¿no? En general, cuando uno piensa en emergencias, no tiende a pensar en el derecho a la educación eh, como un derecho que tenga que estar en ese primer momento. Y ahí yo creo que se marcó un precedente que es importante. Creo que hay también un precedente muy interesante en términos como de respuesta intersectorial, eh, que se involucró a muchos actores, donde estuvo el Estado, estuvo el Sistema de Naciones Unidas con las agencias que Catalina ya mencionó, estuvo la sociedad civil, y creo que eso hace que pudiese funcionar mejor, ¿no? O sea, como que ahí ustedes también eso lo destacan en el Policy Week, cuando hay una respuesta coordinada, cuando hay esfuerzos de coordinación, se nota, yo creo, en el servicio que se entrega a las personas. Creo que también hay un precedente importante de trabajar con personas en tránsito, como decía, y especialmente cuando estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes jóvenes, adultos también, que han visto interrumpido su educación por periodos prolongados, ¿no? Yo creo que eso es súper relevante evidenciarlo, porque esta migración estas personas que fueron parte del albergue son personas que emprendieron sus trayectorias a pie, y en ese sentido han pasado, en el mejor de los casos, por varios sistemas educativos en la medida en que estuvieron en tránsito, pero muchas no, y vieron interrumpido su camino educativo. Y eso tiene tremendos desafíos en términos de seguimiento, de acceso y luego de permanencia en los sistemas educativos, porque muchas veces significa también volver a reencantar a esas familias, a esos niños, a esos jóvenes con la educación, sobre todo cuando se han pasado por periodos largos fuera de ellos, ¿no? Eh, y creo que particularmente sobre los espacios temporales de aprendizaje, eh, bueno, en- se sentó, ¿no? Este precedente, como decía, esta idea de que la educación no es un derecho secundario, que es un derecho tremendamente habilitante, multiplicador. Eso es algo que desde la UNESCO siempre insistimos, ¿no? Que si no hay como una respuesta educativa, las respuestas humanitarias quedan incompletas, y creo que ahí está como gran parte de este aprendizaje. Y me gustaría destacar dos cositas más. Una, que me parece que es muy importante la necesidad de sistematizar este tipo de experiencias. Creo que obviamente este Policy Brief contribuye a eso, porque si no documentamos, reflexionamos sobre lo que funciona, lo que no funcionó, lo que se aprendió, es muy difícil que después tengamos a dónde ir a mirar cuando tengamos que replicar o adaptar respuestas en otros contextos, ¿no? Entonces creo que generar evidencia y aportar con orientaciones, con guías concretas para futuras respuestas educativas en contexto de emergencia es fundamental. Y creo que ahí la academia está cumpliendo un rol súper relevante. Eh, y también creo que un aprendizaje que no sé si se logró plenamente, pero que creo que vale la pena señalarlo, es la importancia de trazar estas trayectorias educativas y después conectarla con la educación formal, ¿no? Y ahí creo que hay que ser muy cuidadoso entre encontrar un balance, un equilibrio entre reconocer que estas modalidades de educación de emergencia existen, eh, pero no caer en perpetuarlas, porque la experiencia y la evidencia internacional muestra que muchas veces esto se termina transformando en crear sistemas paralelos para ciertas poblaciones, que es tremendamente segregador y que además puede generar mucha resistencia de las poblaciones que las están acogiendo, ¿no? Entonces, hay un punto ahí que, en el fondo, ¿cómo transformamos estos espacios de educación en emergencia en espacios que, como el nombre bien lo decía, son temporales, ¿no? Pero que logren después conectar con los sistemas formales. Eh, y por último, quisiera reconocer que como esta iniciativa contó con financiamiento de Minedu, eso creo que también es una innovación, ¿no? O sea, que el Ministerio de Educación haya puesto recursos para algo de estas características,
es muy relevante y creo que de alguna manera eso quiere decir que está reconociendo que esto existe, pero por supuesto, como ustedes bien decían, hay una necesidad de institucionalizar de mejor manera estos dispositivos, también pensando en un futuro y de generar estándares para este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Y bueno, Catalina y Stephanie, por esta primera pregunta. Yo creo que nos complementan maravillosamente lo que nosotros estuvimos presentando con sus palabras y con sus análisis muy certeros. Y sí, efectivamente me quedo con lo último de la Florencia, que lo que se conoce de esta evidencia internacional, que es parte también de un artículo que es propio del equipo y que está, después lo podemos compartir, sale justamente que hay que tener cuidado con que estos sistemas se transforman en permanentes, porque efectivamente en vez de ser procesos de acogida, terminan siendo como los espacios para, y ahí lo que muestran la evidencia de otros contextos donde hay refugio, terminan por vivir nunca integrándose a la sociedad, que finalmente es el proyecto migratorio, ¿no? Como viviendo como en paralelo en estos campamentos de refugiados, ¿no es cierto? Y con su sistema educativo, su sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces eso también como una alerta, así como estos siempre son de emergencia, y por eso la palabra de emergencia. Bueno, la segunda pregunta, y ya estamos casi a los 10, faltan 10 minutitos para cerrar. Sabemos que las mañanas siempre son agitadas, así que por eso quisimos también tratar de hacer un webinar que concentre una hora. También decirle a quienes nos escuchan, que están presentes, que en el chat del webinar volví a pegar la cita para que puedan bajar, y si es que quedan algunos minutitos, vamos a poder dejar que algunas personas puedan hacer alguna pregunta escrita, las podemos tomar, pero todo depende si alcanzamos en estos 10 minutos a contestar esta segunda pregunta, que podemos seguir el mismo orden inicial con Stephanie, Catalina y Florencia. Entonces, la segunda pregunta que le habíamos planteado era: ¿qué condiciones mínimas debería asegurar el Estado para que niñas y niños migrantes en situación de refugio o tránsito puedan efectivamente ejercer su derecho a la educación con dignidad y continuidad? Ahí le hacemos como plantear como, más como cómo ven que el Estado debe responder a esta situación. Gracias, Sara. Voy a intentar ser sintética. Yo creo que también es interesante aperturar el espacio si es que pudiésemos ver algunas preguntas, si es que no, ahí esperemos se pueda dar otra instancia. Bueno, la pregunta es profundamente relevante, entendiendo que, como bien decían las colegas, para que niñas, niños migrantes o que se encuentran en movilidad humana puedan ejercer su derecho a la educación con dignidad y sobre todo esta continuidad, el Estado debe garantizar sin lugar a duda una serie de condiciones mínimas, ¿ya? Y yo considero que estas condiciones mínimas tienen que estar basadas en principios de derechos humanos, ¿cierto? De no discriminación, de interés superior del niño y de la protección integral, ¿ya? Todos estos principios, sin lugar a duda, lo importante es que se traduzcan y se materialicen, ¿ya? Entonces, vinculándolo también a la pregunta anterior de lo del aprendizaje, uno de los aprendizajes y cómo el rol del Estado, que principalmente es el principal garante de estos derechos, es justamente aperturarse al diálogo, involucrarse, ¿cierto?, en procesos, ¿cierto?, de articulación con el intersector, con la sociedad civil, con organizaciones internacionales, con la finalidad de co-construir o diseñar un plan de respuesta. Ya ustedes, como bien señalaron anteriormente en el Policy Brief, en estas recomendaciones la importancia de poder trabajar de la mano. Nosotros como organización y bueno, en conjunto también con UNICEF y otras agencias, sabemos que no podemos trabajar de manera aislada, ¿ya? Sabemos que tenemos que tener un nivel de articulación y coordinación y aperturarnos ya a poder recibir asesoría técnica, recibir experiencias de campo, experiencias que tenemos a lo largo quizás de otras iniciativas en otros contextos que pudiesen ser replicables. Entonces, yo considero que fundamentalmente es poder abrirse a estos nuevos modelos, es poder aperturarse desde los distintos servicios, desde los distintos ministerios, eh, a primeramente poder conocer iniciativas que, por cierto, muchas están basadas en evidencia. Como bien decía Catalina, tenemos la experiencia hoy por hoy del ETA, del cual estamos hablando en el dispositivo transitorio Lobitos, pero también aperturamos otros ETAs.
tuvimos ETAs en la región de Arica y Parinacota a raíz de los desalojos, que por cierto siguen continuando, tuvimos intervención también en asentamientos irregulares, tenemos un modelo de educación en emergencias que es el modelo CACHAP que tenemos como World Vision. Entonces, no son modelos aislados, ya hay impacto, hay resultados, hay evidencia de esto y eso para nosotros es sumamente relevante ponerlo sobre la mesa, poder analizarlo, poder discutirlo, poder generar mejoras o adaptaciones a esto para generar básicamente incidencia en temas de políticas públicas. ¿Ya? Eso es nuestro fin último también. ¿Ya? Generar el día de mañana adaptaciones curriculares, que por ejemplo el Ministerio de Educación también pueda incorporar quizás ciertos modelos, ciertas estrategias en el plan educativo. El día de mañana, como ustedes bien comentaban, Chile no está ajeno a una serie de emergencias, ya no solo la crisis humanitaria migratoria, sino que desastres de cualquier índole, estamos hablando de cambio climático también, entonces creemos que el Estado, y que por cierto estamos a disposición de trabajar articuladamente con el Estado, para brindar también ciertas recomendaciones si es que así lo consideran pertinentes, ¿cierto? De poder poner sobre la mesa no solo estas iniciativas, sino de poder trabajar juntos y juntas en poder rediseñar un plan de acción en contexto de emergencia que responda a las necesidades de la población. Necesidad que, por cierto, es diversa, que podemos hablar de integración, de interculturalidad, de barreras idiomáticas, ¿cierto? Del componente socioemocional en contexto de movilidad o crisis, ¿cierto? Y emergencias. Entonces, finalmente, y a modo de resumen, creemos que el Estado tiene que involucrarse, creemos que el Estado tiene que abrir los canales de discusión, de reflexión, de flexibilidad y innovación también de ciertas iniciativas y modelos que de alguna u otra manera han respondido a estas emergencias y no han respondido de manera azarosa, ¿cierto? Y desde las buenas voluntades, sino que hay una respuesta que es planificada, hay una respuesta que está basada en estándares, en normas, ¿ya? Y es por eso que hoy por hoy nos encontramos también en un proceso de acompañamiento, de capacitación, de formación a docentes, a establecimientos educativos, justamente en lo que es educación en emergencias, en lo que es la red interinstitucional de emergencia en contextos o en crisis, ¿cierto? Y por cierto, en qué son las normas mínimas. Entonces, eso para nosotros es el piso mínimo para luego poder construir cambios y poder generar una sociedad mucho más inclusiva también. Gracias, Stephanie. Catalina. Bueno, en honor al tiempo, muy breve, yo creo que quizás como garantizar lo mínimo, bueno, primero poner conceptos centrales, ¿cierto? Educación de calidad, basada en derechos, inclusiva, contextualizada, que está vinculada también justamente con normativas internacionales y la educación en situaciones de emergencia, ¿cierto? Y para eso creo que es fundamental que el Estado pueda, ¿cierto?, garantizar un trabajo vinculado a las normas, ¿cierto?, de educación en emergencia y crisis prolongadas de la red interagencial, ¿cierto? Para la educación, que son las normas INE, y hay de hecho, y aprovecho de pasar el dato, ¿cierto? Que ya está la versión en español, la última edición 2024 de las normas, las cuales también mencionan, ¿cierto? Accesibilidad inmediata y segura, un currículum adaptado y flexible, ¿cierto? Docentes también formados en educación inclusiva y también en educación en crisis, materiales y recursos también adaptados al contexto. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado también garantizar el enfoque triple nexus, ¿ya? Yo creo que es importante que las respuestas de educación también tengan un enfoque humanitario en donde se garantiza la provisión inmediata, ¿cierto?, de este derecho, pero también después la educación en emergencia es un puente justamente para un enfoque más de desarrollo, donde los niños y las niñas puedan, ¿cierto?, incorporarse al sistema educativo, ¿cierto?, continuar con su trayectoria educativa, y para eso, ¿cierto?, no solamente es una tarea de los niños y las niñas, sino que es el Estado quien debe garantizar esas condiciones para justamente
promover en las escuelas un enfoque de paz, una cohesión social robusta, ¿cierto? Y esto implica que no solo sea un currículo inclusivo, sino que también hay una participación activa de todos y todas. Eso como para darle paso también ahí a Florencia. Gracias, Catalina. Muy eficientemente compartimos también en el chat del webinar justamente las normas mínimas que mencionaba Catalina en su versión español para que también puedan acceder a ese documento extremadamente importante para lo que estamos hablando. Y ahora le damos el pase a Florencia. Muchas gracias. Voy a traer otro instrumento también entonces a la conversación y lo voy a dejar en el chat, eh, que tiene que ver con un marco de seguridad escolar, el marco integral de seguridad escolar, que es otro instrumento, así como las normas mínimas, eh, que tiene mucha relevancia para estos contextos. Como ustedes saben, la UNESCO es la agencia que tiene el mandato de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es una educación de calidad, inclusiva, equitativa, segura, ¿no? Donde no solo haya acceso, sino que haya permanencia y también culminación. Y nosotros trabajamos con la convicción de que los sistemas educativos tienen que estar preparados para enfrentar las crisis, y que los establecimientos educacionales en todos sus niveles deben mantenerse como espacios seguros, ¿no? Y eso no es solo resguardarlos físicamente, sino que también ofrecer contención emocional, sentido de pertenencia y continuidad educativa. Y aquí este instrumento, el Marco Integral de Seguridad Escolar, es un enfoque muy interesante porque habla de todas las amenazas y todos los riesgos. ¿Y qué significa este enfoque? Que no basta con reaccionar ante una emergencia puntual, sino que es necesario anticiparse a distintos tipos de riesgos sociales, sanitarios, tecnológicos, podrían ser hoy día también, ¿no? Y preparar el sistema para responder sin interrumpir el derecho a la educación. Yo creo que ahí la palabra preparación también es clave. Y cuando hablamos de estas condiciones mínimas que se debe asegurar el Estado, nos referimos, por ejemplo, que existan rutas claras de acceso al sistema educativo sin discriminación, que creo que eso Chile ha avanzado, escuelas preparadas para recibir estudiantes en situación de movilidad, docentes que tengan formación en inclusión y también en protección, marcos como este que permitan actuar de forma articulada, rápida y efectiva, pero también, y con esto quiero terminar, es fundamental que esto venga acompañado de financiamiento suficiente y sostenido, ¿no? Porque sin recursos no es posible garantizar de parte también del Estado una respuesta que sea digna, continua y por supuesto de calidad. Yo voy a dejar en el chat también el marco integral. Ah, ahí ya lo dejaron. Está en el sitio web de GATRES, que los recomiendo mucho mirar ese marco porque también es una herramienta muy, muy interesante, que creo que puede aportar mucho al contexto de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Yo no conocía por lo pronto ese marco, así que muchas gracias por mencionarlo y ahí también lo dejamos como una herramienta útil para quienes nos escuchan. Y dado en honor al tiempo, yo creo que le voy a dar la palabra a mi colega Isiar para ir como cerrando este espacio. Gracias. Bueno, gracias Sara. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este lanzamiento y obviamente a nuestras panelistas por sus valiosas intervenciones y también por compartirnos esos documentos tan interesantes. Este Policy Brief es el resultado de un esfuerzo colectivo que busca poner el conocimiento al servicio de la transformación social y educativa, especialmente en contextos donde niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Les invitamos a descargar el documento. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto. Chao, gracias. Pero a las panelistas les queríamos pedir si nos podemos sacar una foto antes de despedirnos. Y bueno, ¿Sí? muchas gracias a quienes nos escucharon. Lamentamos que no hayamos podido abrir tanto el espacio, pero así también se hace más posible tener este tipo de webinar dentro de nuestras jornadas laborales. Cualquier cosa en el Policy pueden encontrar nuestros correos si es que nos quieren contactar. Así que por ahora vamos a sacar una fotito y agradecerles por este momento. 1, 2 y 3. Gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Que estén Chao, muy Chao, bien. gracias, que estén chao. bien. Chao. Chao, chao. Chao.